Buen día compañeros, el día de hoy hablaremos de el modelo OSI. Nuestro equipo está conformado por Carlos Aguirre Parada, un servidor, Gastón Eduardo Aguirre Parada, Lourdes Isabel Gutiérrez Valenzuela, Yasmín Itzel Duarte Villegas, Luis Ángel Jorge Ruiz y vamos a comenzar. ¿Qué es el modelo OSI? El modelo OSI de Interconexión de Sistemas Abiertos, OSI, por sus siglas en inglés, es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional para la Estandarización, que permite que diversos sistemas de comunicación se comuniquen entre sí, usando protocolos estándar. O dicho con más claridad, OSI proporciona a los diferentes sistemas de ordenadores existentes un estándar para comunicarse entre sí. El modelo OSI puede entenderse como un lenguaje universal de comunicación entre ordenadores en red o entre redes de sistemas de computación. Se basa en la idea de dividir un sistema de comunicación en 7 niveles, o capas abstractos, cada uno de ellos apilado sobre el precedente. Y aquí vemos una imagen del modelo OSI, en donde el primer nivel, cabe destacar que esto va de arriba hacia abajo. Primeramente está la aplicación, la presentación, la sesión, el transporte, la red, enlace de datos y finalmente la física. ¿Por qué son importantes los modelos OSI? Bueno, aunque el Internet no se sigue estrictamente el modelo OSI, en su lugar se sigue más de un modelo más sencillo de familia de protocolos de Internet, el cual el modelo OSI continúa siendo muy útil de cara a la resolución de diversos problemas de red. Tanto así que el problema que consiste en que una persona que no puede acceder a Internet utilizando su portátil como en una página web y miles de usuarios que no pueden usarla, el modelo OSI puede ayudar a diseccionar el problema. O sea, es más que nada abrir y llegar al punto del problema. Haz de cuenta que este programa te desglosa lo que es la situación, el problema que tenga. Aquí en la imagen pues podemos observar cómo el modelo OSI tiene un protocolo el cual tiene diferentes puntos de vista aquí. O sea, tiene como que diferentes niveles. O sea, tiene un orden el cual de esta manera puede detectar con mayor facilidad el problema, ya que el problema puede estar ahí, puede ser por ejemplo en transportes, y el programa va directamente a solucionarlo ahí, pues como se nota aquí. Y además es la única capa de modelo que podemos evitar una gran cantidad de trabajo innecesario. En pocas palabras, el mayor trabajo que se puede evitar es lo mejor que puede existir. O sea, el orden y todo lo que tiene este programa pues te ayuda mucho a ti para que te vayas al punto del problema, que puedas atacarlo y que tú puedas solucionarlo. ¿Cuáles son las 7 capas del modelo OSI? Las 7 capas de abstracción del modelo OSI pueden definirse de la siguiente manera en orden descendente. 7. Capa de aplicación. Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario web y clientes del correo electrónico. Dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicaciones. Sin embargo, debe quedar claro que las aplicaciones de software cliente no forman parte de la capa de aplicación. Más bien, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. Los protocolos de la capa de aplicación incluyen HTTP, así como también el SMTP, que es el protocolo simple de transferencia por correo electrónico, uno de los protocolos que permiten las comunicaciones por este medio. Capa de presentación. Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es la responsable de la traducción, que viene siendo el cifrado, y la comprensión de los datos. Dos dispositivos de comunicación que se conectan entre sí podrían estar usando distintos métodos de codificación, por lo que la capa 6 es la responsable de traducir los datos entrantes en una síntesis para que la capa de aplicación de dispositivo receptor pueda comprender.
Los dispositivos se comunican a través de una conexión cifrada. La capa 6 es la responsable de añadir el cifrado con el extremo del omisor. Capa de sesión. La capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de ésta se conoce como sesión. La capa de sesión garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se están intercambiando. Tras esto, cerrará sin demora la sesión para evitar desperdicio de recursos. La capa de sesión también sincroniza la transferencia de datos utilizando puntos de control. Por ejemplo, si un archivo de 100 MB está transfiriéndose, la capa de sesión podría fijar un punto de control cada 5 MB. En caso de desconexión o caídas tras haberse transferido, por ejemplo 52 MB, la sesión podría reiniciarse a partir del último punto de control, con lo cual solo quedarían unos 50 MB pendientes de transmisión. La capa de transporte. La capa 4 es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica, antes de proceder a ejecutar el envío a la capa 3, tomar datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados segmentos. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos datos que la capa de sesión pueda consumir. La capa de transporte es también la responsable del control de flujo y del control de errores. El control de flujo sirve para determinar la velocidad óptima de transmisión que garantice que un emisor con velocidad de conexión alta no apabulle a un receptor cuya conexión sea lenta. Ahora les vamos a hablar sobre la capa de red. La capa de red es la responsable de posibilitar las transferencias de datos entre dos redes diferentes. Si los dos dispositivos que se comunican están en la misma red, entonces no hará falta esta capa de red. La capa de red lo que hace es fragmentar en el dispositivo emisor los datos de la capa de transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes y rearmarlos después en el dispositivo receptor. La capa de red también busca el mejor camino físico para que los datos lleguen a su destino. Esto se conoce como enrutar. La capa de enlace de datos es muy similar a la capa de red, salvo que lo que hace es facilitar la transferencia de datos entre dos dispositivos ubicados en una misma red. La capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los rompe en trozos más pequeños denominados tramas. Al igual que la capa de red, la capa de enlace de datos es también la responsable del control de flujo y de errores respecto de esa comunicación dentro de la red. Por último les voy a hablar sobre la capa física. Esta capa incluye que los dispositivos físicos que participan en la transferencia de datos, como los cables, se trata también de que la capa en la que los datos se convierten en una secuencia de bits es una serie de unos y de ceros. La capa física de ambos dispositivos debe unirse, además de una convención de señales que permita distinguir los unos con los ceros en ambos dispositivos.